Buenos días, mi nombre es Richard Gómez y junto a mi compañera Claudia Mar Miranda les estaremos presentando acerca del instrumento Liquid Chromatography Tandem Mass Spectroscopy, mejor conocido por sus siglas en inglés como LC-MS-MS Triple Quad. En principio, el análisis de este instrumento consiste en dos pasos. El primero, que consta en una separación de la muestra mediante la técnica de High Performance Liquid Chromatography, o también conocido como High Pressure Liquid Chromatography, y la segunda, que consta del análisis de los componentes de la muestra utilizando Tandem Mass Spectrometer, o mejor conocido como MS-MS. El método de separación de HPLC o High Performance Liquid Chromatography es un tipo de cromatografía líquida en la que la fase móvil en conjunto con el analito pasa a través de una columna cromatográfica a altas presiones. La separación en esta columna ocurre como resultado de las distintas afinidades que exhiben los compuestos de la muestra hacia una de las dos fases, la fase móvil o la fase estacionaria. Los compuestos con mayor afinidad por la fase móvil saldrán más rápido de la columna cromatográfica. En cambio, los compuestos con mayor afinidad por la fase estacionaria permanecerán más tiempo en ella. En el instrumento de LC-MS-MS Triple Quad, los eluyentes de la cromatografía líquida pasarán al Tandem Mass Spectrometer para ser analizados. Al combinar la cromatografía líquida con el espectrómetro de masa, se presentan varios problemas instrumentales. El primero se debe a que el espectrómetro de masa necesita la muestra en fase gaseosa y el resultado de la cromatografía líquida es el analito disuelto en un líquido. Por otro lado, la vaporización de esta fase líquida produciría demasiado gas y no permitiría mantener el vacío en el espectrómetro de masa, el cual es esencial para su funcionamiento. Esto a su vez brinda el último problema. Debido a la cantidad de gas que produciría la fase móvil al vaporizarse, la ionización tendría que completarse fuera del área del vacío del espectrómetro de masas. Entonces, ¿cómo se resuelven estos inconvenientes? Estos inconvenientes se resolvieron mediante el desarrollo de técnicas de ionización a presiones atmosféricas. Entre estas técnicas, la más utilizada en LC-MS-MS Triple Quad es el Electrospray Ionization, ESI por sus siglas, la cual consiste de varios pasos. En el primer paso de este tipo de ionización, la muestra líquida es transportada a un capilar utilizando un flujo bajo de aproximadamente 1 microlitro a 2 mililitros por minuto. En el segundo paso, se aplica un potencial al tubo capilar de 2 a 5 kilovoltios. Luego, en el tercer paso, se aplica un flujo de nitrógeno para producir un rocío de gotas cargadas eléctricamente, las cuales contienen al analito. En el cuarto paso, se aplica un gas con un flujo aproximado de 500 litros por hora y una temperatura de aproximadamente 300 grados Celsius, con el propósito de evaporar las moléculas del disolvente utilizado en la cromatografía líquida. Ya en el quinto paso, debido a la evaporación, las gotas reducen su tamaño, aumentando la carga eléctrica de su superficie. Esto ocasiona que las gotas comiencen a dividirse repentinamente, en un suceso conocido como la explosión de Coulomb. Este suceso causa que la carga eléctrica de la gota se transfiera al analito. Al tener la misma carga, el analito y la gota se repelen ambas y el ion del analito es expulsado de la gota. Ya en el sexto paso, el analito se encuentra en estado gaseoso como un ion y son transferidos al vacío del espectrómetro de masa debido a la diferencia en presión. En general, el Electron Spray Ionization es el primer paso de ionización y fragmentación de la muestra en LC-MS-MS Triple Quad. Los iones formados por este tipo de ionización son conocidos como iones padre y son divididos basados en su carga
y masa dentro del espectrómetro de masas. Dentro del espectrómetro de masas también ocurre otro proceso de ionización, específicamente dentro de un cuadrupolo. A estos iones que se forman dentro del cuadrupolo se le conocen como iones hijos, ya que provienen de los iones padres formados por el electrospray ionization. Una vez completada la ionización, los iones formados pasan a la región del vacío dentro del Tandem Mass Spectrometer. Dentro de esta región del vacío se encuentran los tres cuadrupolos y el detector del Tandem Mass Spectrometer. Los cuadrupolos son los analizadores de masa utilizados en LC-MS Triple Quad. Consisten de 4 cilindros de metal, por los cuales los iones generados pasan, mediante la manipulación de frecuencias de radio y el voltaje aplicado a los cilindros metálicos, se seleccionan los iones que podrán viajar a través del cuadrupolo. Esta distinción se basa en la razón de masa y carga de los iones. Los iones que cumplan con esta determinada razón de masa y carga podrán viajar a través del cuadrupolo. En el LC-MS se encuentran tres cuadrupolos en la región de vacío. En el primer cuadrupolo se reciben todos los iones formados por el electrospray ionization. Dependiendo de una razón masa-carga determinada, los iones pasarán a través del primer cuadrupolo. El segundo cuadrupolo se conoce como la celda de colisión. En esta celda, los iones seleccionados en el primer cuadrúpolo, los iones padres o precursores, colisionarán con moléculas de gas, usualmente argón o nitrógeno, y producirán nuevos iones, conocidos como los iones hijos. Estos iones hijos luego se dirigirán al tercer cuadrúpolo. Finalmente, en el tercer cuadrúpolo, se filtrarán nuevamente los iones hijos y se detectarán los que cumplan con la razón masa y carga estipulada en este cuadrúpolo. Luego pasarán al detector. El detector más comúnmente utilizado en LC-MS Triple Quad es el multiplicador de electrones. En este detector los iones generados colisionan con un cátodo, causando que este último emita electrones. Los electrones producidos son atraídos a dínodos con voltajes positivos, en donde colisionan nuevamente y causan otra emisión de electrones. Este proceso de atracción y colisión surge repetidamente hasta que se logra producir una señal fuerte y detectable. En general, todas las muestras introducidas al instrumento LC-MS Triple Quad seguirán una serie de pasos. Estos son la separación de los componentes de la muestra, su ionización y vaporización, la separación de los iones padres, la producción de los iones hijos, la separación de iones hijos y por último la detección de iones, tanto de iones padres como de iones hijos. El instrumento se compone de la fase móvil, la bomba del disolvente, la cual lleva el disolvente hacia la columna, el inyector, la columna de cromatografía, la fuente de iones, el cuadrúpolo 1, cuadrúpolo 2, cuadrúpolo 3, el detector y el sistema de análisis de datos. Aquí se presenta lo que sucede dentro del equipo del LC-MS una vez una muestra inyectada. Primero, la muestra corre por una columna de cromatografía para ser separada. Luego pasa a la fuente de iones, donde es irradiada y convertida en iones positivos. En el cuadrúpolo 1, ella es separada. Cuadrúpolo 2, la cámara de colisiones. Cuadrúpolo 3, es separada nuevamente para llegar al detector y convertirse en un espectro. Antes de analizar una muestra utilizando la técnica de LC-MS Triple Quad, es importante que esta muestra sea termalmente inestable, sea una molécula grande y polar, sea iónica y también que no sea volátil.
Una vez identificada la muestra que cumpla con los requisitos previamente mencionados, es importante que ésta se prepare siguiendo el protocolo necesario dependiendo del tipo de muestra que sea. Generalmente se necesita que la mezcla sea totalmente homogénea, que la solución no tenga ningún tipo de particulado, que tenga un pH favorecible para la muestra. La técnica de LC-MS-MS444 no se utiliza primordialmente como una técnica cuantitativa. Sin embargo, sí existen métodos de cuantificación. Algunos de estos son Full Scan Spectra, en el cual se utiliza la señal producida por todos los iones detectados dentro de un rango de razón, masa y carga determinado, y Selected Ion Monitoring o Multiple Ion Detection, en la que se utiliza un valor de razón, masa y carga específico y se cuantifica utilizando la señal producida por iones con estas características. En ambos métodos de cuantificación existe la necesidad de construir una curva de calibración utilizando estándares. Los datos del LC-MS-MS444 se presentan en un espectrograma de masas. Este instrumento permite realizar varios tipos de espectrogramas, entre ellos el Product Ion Spectra. En este se registran los iones hijos a una razón de masa y carga determinada para el ion padre o precursor. También tenemos Precursor Ion Spectra, en el cual se registran los iones precursores a una razón de masa y carga determinada para los iones hijos. Y finalmente tenemos Neutral Loss Spectrum, en el cual se registra la razón de masa y carga para iones que han perdido una molécula en común. Todos los espectros van a presentar la abundancia relativa de los iones detectados respecto a la abundancia de otro ion, usualmente el de mayor concentración. Para utilizar un equipo de LC-MS hay que saber que esta técnica puede identificar compuestos desconocidos de alto peso molecular y analizar cuantitativamente varios analitos a la vez con un precio moderado entre muestra y muestra, además de que el instrumento per se tiene un fácil mantenimiento. Sin embargo, no se pueden identificar compuestos que sean muy parecidos entre sí, que tengan un peso molecular bajo, y hay que tomar en consideración que el instrumento como tal, adquirirlo es costoso. La técnica del LC-MS ha sido utilizada para diversas aplicaciones desde que fue diseñada inicialmente. Primero que nada, aquí les ilustro el análisis cuantitativo de un metabolito sintético y una droga. En este caso, utilizaron apixaban como estándar interno para crear una curva de calibración para así poder identificar concentraciones desconocidas del mismo. Además, Núñez y compañeros crearon un review article donde resumen el uso de la técnica del LC-MS para la identificación de toxinas, químicos creados al cocinar, pesticidas y drogas en alimentos. Ellos concluyeron que el uso de esta técnica se debe a su alta selectividad y sensitividad hacia concentraciones bajas, además de que el uso de esta técnica depende altamente de la preparación de la muestra. Silvia Díaz y compañeros utilizaron la técnica de LC-MS y la compararon con otras de espectroscopía de masa para determinar cuál es la mejor para la determinación de progestágeno y estrógeno en la determinación de moléculas complejas en ambientes acuáticos. Para equipos modernos de LC-MS-MS444 se les conoce tener un límite de detección menor de 1 nanogramo por mililitro, un límite de cuantificación de 1 nanogramo por mililitro y un rango dinámico entre 1 nanogramo a 1000 nanogramos por mililitro. Para la adquisición de un equipo de LC-MS-MS444 con diversos grados de sensitividad se pueden utilizar las compañías de Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, y para equipos previamente utilizados se pueden conseguir desde un precio de $60,000.